Buenas tardes, hermanos. En realidad se siente un poco extraño predicar desde aquí a una cámara, pero le doy gracias a Dios porque tengo aquí algunos cuantos jóvenes los que participaron, que están presentes, y no me voy a sentir tan extraño. En realidad es difícil, ¿verdad? Es difícil llegar al templo y encontrar sillas vacías. En realidad estamos atravesando por unos momentos difíciles. Pero aún así, hermanos, vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta tarde. Y les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias ahí en Primera a los Tesalonicenses. Saben que hemos estado llevando esta serie de predicaciones en el libro de Tesalonicenses. Y vamos al capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 7, en la segunda parte del versículo 7 hasta el versículo 8. Déjenme leo lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera Tesalonicenses. Perdón, me confundí en la cita, hermanos. Es Primera Tesalonicenses 2, 17 y 18. Dice la palabra de Dios ahí: pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Gracias, Dios, gracias por tu palabra. Señor, necesitamos una unción especial de tu Santo Espíritu en este día. Señor, deseamos y anhelamos buscarte, anhelamos escuchar tu palabra, Señor, anhelamos saber qué es lo que tienes tú para nosotros en esta tarde. Señor, aunque las dificultades por las circunstancias actuales nos hacen estar separados, gracias por los medios tecnológicos que tú nos has dado, a través de los cuales podemos comunicarnos con nuestros hermanos. Te lo agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, como ustedes saben, hemos estado estudiando esta carta de Primera a los Tesalonicenses, y en los capítulos anteriores hemos tenido 3 predicaciones y hemos titulado cada predicación con Una iglesia extraordinaria, parte 1, Una iglesia extraordinaria, parte 2, y también Un evangelio extraordinario. Así que lo natural en esta tarde sería hablar de una crisis extraordinaria, pero en vez de eso yo quiero hablar más bien de lo extraordinario de las crisis. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Bueno, quiero hablar de esto porque sé que pocas personas consideran las crisis como una fuente de bienestar. No sé si ustedes que me están viendo en casa pueden decir honestamente si consideran las crisis como una fuente de bienestar. De hecho, yo creo que todos le huimos a las crisis, sea una crisis espiritual o una crisis financiera o una crisis de salud. Todo el tiempo nosotros vamos a estar huyendo de las crisis. O una crisis de salud, inclusive como la que estamos atravesando actualmente. Yo creo que todo ser humano, por un instinto natural, en el que no desea sentir angustia, en el que no desea sentir temor, cuando uno le habla de una situación crítica, lo que quiere hacer es huir. Pero el evangelio, hermanos, el verdadero evangelio, no el falso evangelio de la prosperidad, nos enseña que las crisis o las dificultades, como lo traduce en Nueva Traducción Viviente, que lo acabamos de leer, son inseparables de la vida del creyente. Las crisis que estamos atravesando son inseparables de la vida del creyente. Es decir, lo que quiero decir con esto es que absolutamente todo creyente pasará por diversas crisis mientras vivamos de este lado de la gloria. Es una verdad que la palabra de Dios enseña y que no podemos negar. Esas crisis terminarán cuando estemos delante de Dios en el día final, cuando Él limpiará toda lágrima de nuestros ojos y la muerte y las enfermedades no existan más. Pero mientras lleguemos a ese momento, la Biblia, y quiero repetir esto muy bien, la Biblia en ningún momento promete una vida libre de dificultades. Yo quiero que ustedes se queden con eso. La Biblia en ningún momento promete una vida libre de dificultades. Y yo quiero ser honesto, hermanos, en este punto, porque hay algunos que enseñando desde la Biblia, obviamente aplicándola mal, prometen una vida libre de dificultades, que es el evangelio o el falso evangelio de la prosperidad. Le prometen a la gente una vida libre de aflicciones. Algunos incluso han llegado hasta el extremo de prometer salud y sanidad en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, solamente con hacer una oración o con recitar algún salmo. Tan al extremo ha llegado este falso evangelio de la prosperidad que ha prometido falsas expectativas a personas. Olvidando, hermanos, en todo tiempo por completo la soberanía de Dios, quien es el que decide cómo y cuándo sanar. El poder de la oración no está en el individuo que hace la oración, tampoco está en la oración. El poder de la oración está en Dios, quien es quien responde la oración según su voluntad. Habiendo aclarado lo anterior, quiero que entremos a este pasaje.
con el entendimiento, hermanos, de que las dificultades son partes de la vida cristiana. Ya lo dije y lo voy a estar repitiendo constantemente. Tenemos que entrar a este pasaje en el entendimiento de que las dificultades son parte de la vida cristiana, como también son parte de las dificultades de la vida de los no creyentes. La diferencia está en que las dificultades o las crisis son buenas para el creyente. Y vamos a observar por qué en este pasaje. Y antes de meter un poquito en este pasaje, quiero ser honesto y quiero decir que la crisis que están atravesando aquí los tesalonicenses tiene que ver con una persecución que ellos están sufriendo a causa de su fe. Están siendo perseguidos por el simple hecho de ser cristianos. Esa es la clase de crisis que ellos están atravesando. Pero de hecho hay una doble crisis aquí, porque también observamos que Pablo está sufriendo porque no puede ir a visitar a sus hermanos de Tesalónica. Pero los principios que encontramos en este pasaje, hermanos, son aplicables a una crisis actual como la que está sucediendo en todo el mundo. Podemos decirlo, que de alguna manera nosotros estamos siendo perseguidos por un virus y los cristianos no somos inmunes a contagiarnos. Vamos a ver ahí la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2, versículo 17, y dice de esta manera: amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar. Debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, y quiero que ponga atención en esto, pero Satanás nos lo impidió. Nos quedamos con esta última frase: Satanás nos lo impidió. En realidad, Pablo no nos da muchas pistas o muchos detalles de cómo es que Satanás impidió su visita a Tesalónica. La mayoría de los estudiosos de la Biblia sostiene que lo más probable es que el gobierno de Tesalónica, los gobernantes, los líderes de esa región, le habían puesto quizás un precio a la vida de Pablo, o probablemente habían cerrado las fronteras para que cualquiera que lo viera lo entregara a las autoridades. Esa es probablemente la razón principal por la cual Pablo no puede entrar a Tesalónica. Pero bueno, Pablo simplemente no da detalles, simplemente dice: Satanás nos impidió entrar. El caso es que Pablo no da más detalles y nos tenemos que contentar con saber que la razón por la cual Pablo no puede ir a Tesalónica, tan simple y tan sencillo, es porque Satanás lo impidió, ¿verdad? Tan simple como lo menciona ahí el pasaje. Ahora, con respecto a esto que está pasando en este pasaje y con lo que está sucediendo en nuestra época, hay algunos que consideran que la crisis actual de salud es obra de Satanás. Yo he escuchado eso, ¿verdad? He visto videos, he visto en las redes sociales algunas personas por ahí que están diciendo que lo que está sucediendo de esta pandemia es una obra de Satanás. Bueno, si así lo fuera, hermanos, si lo que estamos atravesando en esta crisis de salud fuera obra de Satanás, resulta que aún lo que Satanás trama resulta en un beneficio para el pueblo de Dios. Como comentábamos en la predicación pasada, ¿verdad? La oposición, sea de Satanás, sea de política, de ideologías o de lo que sea, no puede en ningún momento detener el avance del Evangelio, porque la iglesia y su palabra no está sostenida por nosotros. Su poder para transformar tampoco está en nosotros, su capacidad de avanzar tampoco es nuestra. La iglesia y su palabra no están sostenidas por simples seres humanos, sino por Dios. La salvación es de Jehová, dice Jonás, le pertenece solamente a Él. Meterse contra el pueblo de Dios, atentar contra su palabra, es enfrentarse ante nuestro Dios. Y ante tal realidad, ¿quién puede? ¿Quién puede contra Él? Por eso, hermanos, las crisis o las dificultades, aunque sean obra de Satanás, resultan en un beneficio para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, y según la palabra de Dios en este pasaje, lo vemos así. Las crisis resultan en un beneficio para la iglesia porque la movilizan. Las crisis movilizan a la iglesia. Y quiero leer ahí el versículo 1 al 3 de nuestro pasaje. Dice la palabra de Dios ahí: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo que observamos aquí, hermanos, a primera vista es que Pablo llega a un clímax en su crisis, ¿verdad? Le duele tanto estar tan lejos de sus hermanos que dice: ya no pude soportarlo más y preferí quedarme solo y mandarles a Timoteo para que los visitara, ¿verdad? Para tener noticias de ustedes. Se pueden preguntar ustedes quizás, ¿por qué razón Pablo tiene tanto interés en ir a ver a estos hermanos de Tesalónica? ¿Qué es lo que Pablo desea ver en ellos? Y la razón es muy simple, porque lo hemos visto a través de toda la carta.
en cuanto el evangelio llegó a Tesalónica, ellos comenzaron a ser perseguidos por su fe. Entonces a Pablo le duele saber esta noticia, le duele saber que sus hermanos están siendo perseguidos por su fe y le interesa conocer cómo está la fe de ellos. Le interesa saber si se han mantenido en la fe o necesitan de algún ánimo que darles a estos hermanos. Pero como Pablo lo señala claramente, Satanás le impidió a ir a Tesalónica, entonces Pablo busca una manera alterna de cómo saber de ellos. ¿Y qué es lo que hace? Manda a Timoteo. Ahora, que Pablo enviara a Timoteo no es cualquier cosa. Timoteo es uno de los mejores colaboradores de Pablo. Mandar a Timoteo es como casi si Pablo fuera en persona. A ese nivel estaba Timoteo. Pablo en este pasaje describe a Timoteo como un colaborador de Dios que proclama la buena noticia de Dios, ¿verdad? O sea, que está proclamando el evangelio, y dice que lo está enviando a Timoteo con una función específica: fortalecerlos y alentarlos en la fe para ayudarlos a que no sean perturbados por las dificultades que estaban atravesando. Entonces Pablo manda a Timoteo con una misión bien específica, ¿verdad? Ir con los hermanos de Tesalónica, alentarlos, fortalecerlos y ayudarlos para que la persecución que estaban sufriendo no perturbara su fe. Hermanos, las crisis movilizan a la iglesia. Las crisis vuelven a la iglesia más creativa. Pablo lo está pensando de esta manera. Pablo piensa, ok, Satanás me está poniendo a mí trabas para ir a Tesalónica. ¡Pum! Mando a Timoteo. Pablo se da cuenta de que actúa de una manera creativa y rompe esa barrera que le permitiera a Tesalónica. Él no puede ir, entonces manda a Timoteo. Hermanos, hoy está pasando exactamente lo mismo. Las iglesias tienen que cerrar porque no se pueden organizar eventos masivos. Es una directiva de parte del gobierno. Necesitamos hacer esto para evitar los contagios. Y la iglesia, en medio de esta generación, tiene que reinventarse. Hoy más que nunca, yo me puedo dar cuenta, abundan los mensajes de la palabra de Dios en internet. Se comparten más versículos bíblicos por WhatsApp, se comparten más devocionales, hay un mayor deseo de orar. Iglesias que en la antigüedad eran renuentes a aceptar la tecnología porque la veían precisamente como una obra de Satanás, ahora la ven como un medio de poder seguirse comunicando. Personas que nunca han asistido a la iglesia porque les causa un temor o quizás porque les causa sospecha o desconfianza, han sido a veces tan golpeados por falsas iglesias y cuando alguien los quiere invitar a una iglesia sana, simplemente ellos se resisten de asistir a una iglesia. Pueden escuchar ahora predicaciones que se comparten precisamente por la situación por la que estamos viviendo. La iglesia de nuestros tiempos está siendo desafiada por Dios a reinventarse en medio de la generación que le tocó vivir. No estoy diciendo que tengamos que cambiar el evangelio, no estoy diciendo que tenemos que reinventar el evangelio, sino que estamos reinventando nuestras maneras de llegar a más personas. En la semana, durante unas reuniones que tenemos como iglesia de oración a las 8 de la noche a través de Zoom, alguien preguntó y dijo, ¿esta crisis es un llamado de atención para el mundo o es un llamado de atención para la iglesia? Y yo dije y contesté, es un llamado de atención para ambos. Es un llamado de atención para el mundo porque el mundo necesita arrepentirse y buscar a Dios. Y es un llamado para la iglesia porque la iglesia también necesita arrepentirse y buscar a Dios. En el libro de Apocalipsis, antes de que Dios llame al arrepentimiento al mundo, esto comienza en el capítulo 6, Dios llama primero a la iglesia al arrepentimiento, en los capítulos 2 hasta el capítulo 3. Antes de que Dios llama al mundo al arrepentimiento, primero llama a su iglesia al arrepentimiento. Y esto es natural, hermanos, es natural que Dios, a través de estas manifestaciones que permite de crisis, es natural que Dios busque primero el arrepentimiento de su iglesia, porque se supone que la iglesia tiene una sensibilidad espiritual. Entiende que lo que está sucediendo no escapa del control de Dios. Entonces, la iglesia sabe que lo que está sucediendo es porque Dios lo permite. Entonces, la primera llamada, la que es primero llamado a ser arrepentida es la iglesia. Pero el mundo es llamado a arrepentirse y a creer. La iglesia es llamada a arrepentirse y a movilizarse, porque la iglesia ya lo cree. Y luego Pablo sigue diciendo allí en este pasaje, le enviamos a ustedes, a Timoteo, para que los fortaleciera, para que los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban.
Pablo manda a Timoteo con una misión: fortalecer, animar y ayudar a los hermanos en sus dificultades. Y yo quiero explicar esto, hermanos, usando otro ejemplo que aparece en la Biblia, está ahí en el libro de los Hechos, y está en el Hechos capítulo 11, versículo del 27 al 30. Ahí encontramos que la iglesia de Antioquía, después de recibir el Evangelio, recibe una profecía en la cual se le informa a la iglesia de Antioquía que iba a haber una hambruna en la región donde estaba la iglesia de Jerusalén. Y entonces los creyentes de Antioquía, movidos por Dios, desafiados por Dios a ser movilizados ante la necesidad de sus hermanos, la iglesia de Antioquía decide organizarse y juntar una ofrenda y enviarla a través de Pablo y Bernabé a la iglesia de Jerusalén. La epidemia, hermanos, de salud actual ya está haciendo estragos en nuestra economía. Los especialistas señalan que este año México verá una contracción del 7% en su economía. El día de ayer el Fondo Monetario Internacional señaló que a nivel mundial ya estamos en una recesión del mismo nivel que la recesión del 2009 o peor. Y el panorama en México se complica porque somos un país en el que el 55% de la gente trabaja de manera informal. Y esto, sumado a la idiosincrasia del mexicano de no ahorrar, va a generar problemas económicos, sobre todo en los grupos más vulnerables. Como mexicanos somos una nación que no estamos muy acostumbrados a ahorrar, y en momentos en los que llegan las crisis, es obvio que nos agarra desprevenidos, ¿verdad? No tenemos ahí un pequeño colchón de dinero que nos pueda ayudar. Dios nos está desafiando en esta crisis a ser generosos. En los próximos meses, muchos de nuestros hermanos sufrirán en su economía. Hay algunos de nosotros que tenemos un salario fijo, un salario que no ha disminuido. Es más, yo creo que inclusive algunos han visto cómo su cartera se ha amontonado un poco más porque ahora ya no gastan en cines, ya no gastan en restaurantes, ya no gastan en gasolina, porque ya no podemos salir de casa, ¿verdad? Pero hay quienes viven al día y tienen que trabajar todo el tiempo. Yo los invito, hermanos, en nombre de Dios, porque así lo muestra su palabra, que aquellos que puedan dar un extra lo hagan. Se vienen tiempos difíciles para nuestros hermanos. Como iglesia, veremos cómo ayudar principalmente a los nuestros y en alguna medida, hasta donde podamos, a otros también. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que los disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Yo sé que después de leer este pasaje seguramente tú te has de preguntar y te has de decir: yo no soy rico, ¿verdad? Yo no soy Carlos Slim, ni soy tampoco Bill Gates, no soy ninguno de esos personas ricos, pero aquí el pasaje le está hablando a cualquiera que pone sus esperanzas en el dinero. Algunos, pensando en la crisis que se nos viene económicamente, están pensando en acumular más. Ahorita, hermanos, no es tiempo de acumular más. Ahorita es tiempo de solamente vivir con lo indispensable y ayudar a otros que no pueden, a que también ellos por lo menos tengan lo indispensable para vivir. Dios nos está movilizando como iglesia. Nos ha enseñado a que debemos utilizar ahora tecnologías para comunicarnos y llegar a otras personas más. Pero también nos está movilizando a ser generosos con nuestra economía, aquellos que quizás tenemos un salario fijo. Dios nos está movilizando, hermanos. La pregunta aquí es: ¿te vas a mover o quizás requieras una llamada de atención mayor? Eso te lo dejo a ti. Dice la segunda razón por las cuales las crisis benefician a la iglesia es porque las crisis purifican a su iglesia. Eso lo vemos en el versículo 5 de esta carta a los tesalonicenses del capítulo 3. Dice ahí: por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Es un hecho innegable que las crisis causan división, separan a los verdaderos creyentes de los creyentes que no lo son. Esta era la preocupación de Pablo, que en medio de la persecución que estaban sufriendo los tesalonicenses, algunos se desanimaran y simplemente dejaran la fe.
Y por la parábola del sembrador sabemos que esto va a suceder. Dice la palabra de Dios ahí en la parábola del sembrador, que aquellos que dejan la fe a causa de las preocupaciones de la vida es porque realmente nunca fueron creyentes, no eran buena tierra. La palabra de Dios no tenía suficiente raíz como para brotar con fuerza. Y entonces llegaban las preocupaciones, llegaban las tribulaciones, llegaban las calamidades de este mundo. Y dice la palabra de Dios que simplemente la semilla perdía su fruto. Es porque realmente nunca estuvieron arraigados completamente en Dios. No eran creyentes verdaderos. Las crisis purifican la iglesia porque ponen de manifiesto dónde está tu corazón, dónde está tu fe como creyente. Un creyente verdadero, al momento de atravesar una crisis, lo primero que hará será recurrir a Dios y se mantendrá firme en sus convicciones y en sus principios bíblicos. El creyente, entre paréntesis, o el falso creyente, terminará por poner su esperanza en algo más, en el dinero, en la salud, en sus propiedades, porque simplemente considera que Dios no es suficiente para sostenerlo. Por supuesto que es doloroso enterarnos de que alguno abandonó la fe. A mí me duele cuando me entero de excompañeros del seminario que ya no son creyentes. Pero si lo pensamos bien es lo mejor. Porque si no sucedieran estas crisis, algunos vivirían toda su vida engañados, creyendo que son salvos cuando en realidad no lo son. Entonces las crisis abren la posibilidad de que haya un arrepentimiento genuino, que en consecuencia llevará a una verdadera salvación. Las crisis nos ayudan a identificar dónde está nuestra fe. Con las crisis podemos darnos cuenta de si somos realmente salvos o no lo somos. Por eso las crisis son algo bueno para el pueblo de Dios. Y número 3, ya para terminar, ¿por qué las crisis son buenas para la iglesia? Las crisis son buenas porque fortalecen a la iglesia. Seguimos leyendo ahí, versículos 6 al 8. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Cuando Timoteo regresa con Pablo, le trae buenas noticias. Y es curioso porque al principio fue Pablo y Timoteo los que llevaron las buenas noticias a los tesalonicenses, llevaron el evangelio a los tesalonicenses. Pero la palabra de Dios cayó en ellos, en un corazón dispuesto a escucharlo, en buena tierra, y germinó y dio fruto. De manera que cuando Timoteo va a verlos cómo estaban y regresa con Pablo, le puede traer las buenas noticias de que los tesalonicenses siguen firmes en su fe. Pablo dice, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados, hemos sido reavivados. Pablo estaba atravesando por una crisis, ya lo dijimos, ¿verdad? Y es fortalecido al escuchar el testimonio de cómo las buenas noticias estaban obrando en la vida de los tesalonicenses. Pablo estaba atravesando por una crisis, pero sin embargo su fe se fortalece al observar que la vida de los tesalonicenses, sus hermanos, se mantenía firme a pesar de la persecución. Los tesalonicenses estaban pasando por una crisis. Y lo que dije al principio, aquí en este pasaje hay una doble crisis. Pero en medio de la persecución, ¿verdad? En medio de la crisis de la persecución, Pablo dice, le doy gracias a Dios porque ustedes han permanecido firmes en su fe. Están firmes en el Señor. Y la pregunta aquí que nos hacemos cuando leemos este pasaje es, ¿quién los fortaleció? Porque por el pasaje nos podemos dar cuenta que Pablo intentó irlos a visitar para fortalecerlos, pero Satanás se lo impidió. Y estuvo intentando varias veces Pablo en visitar a los tesalonicenses, pero simplemente no puede ir, hasta que finalmente Pablo decide enviar a Timoteo. Pero cuando envía a Timoteo ya había pasado bastante tiempo. Y cuando llega Timoteo y encuentra a los tesalonicenses fortalecidos en la fe, nos preguntamos, ¿quién los fortaleció? ¿Quién fortaleció a los tesalonicenses? Es obvio, hermanos, que Dios fue el que fortaleció a su pueblo en medio de la crisis. Porque es en medio de la crisis donde el poder de Dios se manifiesta y su evangelio produce entonces fe. Yo recuerdo muy claramente la historia de Jesús ahí en Marcos 4, cuando Él está calmando la tempestad. Los discípulos antes de este momento no habían visto a Jesús en esa manifestación poderosa en la que simplemente le dijo al mar y al viento, calla, enmudece.
Y entonces todo se tranquilizó. Nunca habían visto los discípulos esto en Jesús. Pero tuvieron que atravesar, tuvieron que subirse a esa barca, tuvieron que atravesar por esta tempestad, por esta crisis, para darse cuenta del poder de Dios. Es a través de las crisis que la iglesia puede observar de una manera muy visible el poder de Dios, y por eso entonces se fortalece nuestra fe. Otra razón más por la que las crisis fortalecen nuestra fe es como leímos al principio del versículo 4. Hermanos, ya estamos destinados a pasar por estas crisis. La palabra de Dios no lo esconde. Entonces, si la palabra de Dios te dice que vas a pasar por dificultades y luego ves que esto se hace realidad en tu vida, significa que la palabra de Dios es verdad y que entonces puedes confiar en ella. Y así como te dice que tendrás dificultades en esta vida, también te dice que aunque andes atravesando por un valle de sombra y de muerte, no te dejaré, estaré contigo. Cuando lo que se ha anunciado que va a pasar sucede, no hay temor ni vacilación, sino una confianza que se ha dicho la verdad, y entonces la fe se fortalece. Solo Dios, solo nuestro Dios puede sacar algo bueno en donde nadie más ve algo bueno. Él usa las crisis para movilizarnos, para purificarnos y para fortalecernos. Por eso para Dios las crisis son necesarias para nuestra vida. En su perfecta sabiduría, Él lo ha decidido así, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Así que, hermano, las crisis no son un retroceso para el cristiano. Son eventos que Dios utiliza para movilizarnos, para fortalecernos. Dios utiliza todo esto, hermanos, para el bien del creyente. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque como seres humanos, por lo regular, huimos de las dificultades, huimos de las crisis, Señor. Pero gracias a tu palabra podemos entender que aún esas dificultades, aunque sean planeadas y llevadas a cabo por Satanás, tú las utilizas para nuestro bien, Señor. Por eso podemos confiar en ti. Por eso, Padre, podemos descansar en tu gracia, podemos descansar en tu poder, podemos descansar en tu amor y en tu misericordia y en tu sabiduría, en que siempre haces lo mejor para nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar conectados a través del Internet. Gracias, Dios, porque podemos seguir compartiendo nuestra fe, porque no hemos sido bloqueados en ningún momento para seguir hablando de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia sabia, que sepa ser movilizada por ti, Señor, que sepa poner su fe en ti, que sepa también ser purificada, Señor, por ti. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho y por la situación en la que nos estás permitiendo pasar. Que tu nombre, Señor, sea glorificado. Que cuando atravesemos esta crisis y volteemos hacia atrás, podamos ver y decir, el Señor fue bueno con nosotros y nos ayudó. Te lo agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.